Dice, buenas noches si son de noche, carajo. Agüe son agüe, mañana son mañana. Con Golango nunca tesia. Y si tesia, mundo cuava. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza sus ceremonias, sus rituales, sus obras a puerta cerrada. Esta religión se ha mantenido todo el tiempo en un tabú. Hoy en día la podemos encontrar en estas grandes redes sociales, gracias a algunos ganguleros que han podido expresar con plena sabiduría lo que es este culto o estas artes ocultas de las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Al ver todos estos trabajos, sabemos que estamos remontados a cientos de años atrás, que es como pasar un viaje en el tiempo, ya que hemos demostrado a través de cientos de videos estas formas primitivas que hoy para todos ustedes, para muchos, es un tabú, hasta para los propios religiosos. Es un poco complicado saber sobre estas formas primitivas, ya que cada munazo tiene su forma de trabajar. Y es por eso que muchas veces el no poder alcanzar estas enseñanzas correctamente por aquellos viejos ganguleros han traído estos graves problemas que las personas se han puesto a inventar en esta religión, trayéndole no solo complicaciones a ellos mismos, sino a las personas que ellos están tratando. Por eso tenemos que tener cuidado dónde es que vamos a asistir, quién es el que nos va a ayudar, o si es necesario no quedarnos con ese padrino que nos va a traer más desgracia a largo plazo que estando solo. Para muchos religiosos es impactante conocer la realidad con que se desenvuelve esta religión. Las formas primitivas con que trabaja el Tataí Tiraca Batalla Mundo data de cientos de años. Que a pesar de que es una religión primitiva, se ha mantenido todo el tiempo en secreto, solo para los ahijados de su Munanzo Congo. Gracias a estas redes sociales, hoy podemos ver cómo son estas formas primitivas, logrando así, con el tiempo, tener el éxito de cómo podemos nosotros limpiarnos nuestro encombo, nuestro cuerpo, o limpiar el encombo de otra persona, utilizando coco, bambomela, busa. Esto va a ser una limpieza con el cuyo lucero. Sabemos que el lucero es el que abre los caminos y que hay que pedir permiso para realizar cualquier trabajo, y más si estamos haciendo un trabajo directo con él. Al hacer ofrenda al cuyo lucero, él nos va a transmitir y nos va a limpiar, nos va a transmitir buenas corrientes y nos va a limpiar nuestro encombo en base al ritual que estamos efectuando. De esta manera, usted podrá comprender, no solo en la explicación mía, sino viendo en la práctica lo que es el trabajo. Si bien utilizamos tela cangú, que es como se llama en lengua conga o la lengua afrocubana llegada a Cuba, y utilizamos tela roja y tela negra. Tela roja para representar la batalla y la tela negra para representar la muerte.
Por eso invocamos a estos inquisis de Nganga en la invocación del Cuyo Lucero, o Lucero Madrugada, o Lucero Mundo, Lucero Ve Todo, o Lucero Monte, para que con su permiso podamos abrir nuestros caminos. Y si no fuera a abrir nuestros caminos, pudiéramos abrir con esta ensara los caminos de otra persona. El costo puede ser alto al realizar este trabajo. Pero estas formas primitivas son transmitidas a todos los creyentes, sean buenos, sean malos, o simplemente sean curiosos de lo que es esta religión, para poder, de un modo o de otro, preguntar al propio Encuyo, por medio de un dilongo, cómo están nuestros caminos. Si bien podemos observar que existe un espíritu que nos puede estar perjudicando y que nosotros, de un modo o de otro, nos vamos a limpiar, limpiando nuestro encombo. Para muchos religiosos, aprender sobre esta religión le va a traer no solo beneficios económicos, sino le va a traer beneficios a su propia vida, pintando los trazos y ya que Bungulá, el cuatro vientos, con diferentes signos que van a dar la firmeza del trabajo y la representación de una carabela, al cual estamos llamando al espíritu para que nos limpie nuestro encombo, nuestro cuerpo. Para los religiosos, y sobre todo para el norte de África, el ñame es comida de los vivos y de los muertos. Cada ñame tiene una forma diferente al cual el gangulero conoce y puede utilizar para diferentes ceremonias o ritos o trabajos o ensaras. Sabemos que cuando nos limpiamos tenemos que limpiar sobre todo la planta de los pies, si es a nosotros mismos o si es a otra persona. No podemos dejar de que la persona entre con zapatos a hacer un trabajo. Tiene la persona que estar descalza, porque cuando usted ha visto un muerto con zapatos, y sobre todo un muerto africano, saludamos y llamamos así al Cuyo, al Lucero, y este nos va a proporcionar esa necesidad que tenemos para limpiar nuestro cuerpo de la envidia, de las letras malas, de justicia, de las letras de muerte, limpiando todo tipo de letras malas, hasta de los bembeteros que están arriba de nosotros, limpiando así el encombo de la persona, o del tata, o del tataíta, o de la yayi, y hasta del engueyo, y muchas veces hasta una limpieza que le hacemos a los guatocos, ya que esta limpieza puede ser para todo el mundo. Pusimos un lutete que vamos a encajar, que vamos a poner en el ñame, para así después hacer la ofrenda de Dimbo Musenga, de Ndiambo Quincolo, de miel de abeja y melado de caña. Siempre hemos dicho que no podemos utilizar nunca la miel de abeja pura, porque la miel de abeja es caliente y en vez de arreglar el trabajo que le estamos haciendo a una persona o a nosotros mismos, nos vamos a calentar. El trabajo va a calentarse en vez de surtir frescura sobre las corrientes
que van a ser transmitidas, va a estar transmitiendo corrientes sumamente más calientes. Es por eso que echamos también melado de caña para balancear la ensara que estamos haciendo. Si bien estamos abriendo unos orificios, unos huecos al ñame, porque vamos a pasarles hojas de maíz en cangre y mazango, ya que esta ofrenda va a ser como el obsequio que le vamos a dar al cuyo, al lucero, para que nos abra y nos ayude, para que nos abra los caminos, nos ayude a poder andar por el camino recto sin tanto escollo y que las cosas se nos proporcionen mucho mejor. Estos trabajos son de mi Munanzo Congo y se han mantenido callados a través de cientos de años. Hoy, por existir la necesidad que tienen los ganguleros, lo he podido dar a conocer para que puedan, de un modo o de otro, en un momento determinado, realizar este trabajo y que todo marche bien económicamente para la persona que se le hace el trabajo y sobre todo para el propio gangulero si se lo hiciera, utilizando también hierba pata de gallina llamada quimbanza. La quimbanza, la hierba quimbanza, sirve para trabajar con lucero. Es una de las hierbas más importantes que el cuyo lucero mundo, lucero monte, tiene. Podemos con ella limpiar nuestro encombo, limpiar el munanzo o el munanzó, los mismos Munanzo Congo que la casa, que es el munanzó, y podemos también utilizarlo para muchos secretos que utilizamos al realizar o hacer un encuyo, un lucero. La pata de gallina o quimbanza es también conocida como hierba bruja, algunos la conocen así, pero yo la conozco directamente como hierba pata de gallina. La ofrenda que hacemos al cuyo, al lucero, va a ser algo que a él le va a gustar mucho, especie de algo para que él pueda jugar espiritualmente con él. Y es por eso que siempre decimos cómo son los trabajos. Cuenda Cheche. Dice Cuenda Cheche, carajo. Dice derechos dicen como muenda. Dice como muenda. Dice Lumba Cheche. Como ñoca no deja rastro. Dice Cuenda Cheche. Dice donde le cuama, dicen Kisi. Donde le cuama, dicen Kisi, carajo. Dice donde le cuama, dicen carajo. Dice donde le cuama. No cabe duda alguna que estas formas primitivas han traído a nosotros, cuando no las conocemos, grandes complicaciones. Una limpieza siempre es fundamental a la persona. Cuando usted sucula el encombo de la persona, esta persona no tienen que rayarlo, ni esta persona tienen que mandarlo a ser santo, ni tienen que todo el tiempo mandarle algo diferente. Al hacer una buena limpieza, esa persona va a marchar bien en los caminos o senderos que tenga. Va a limpiarse de la letra de justicia, de la letra de muerte,
va a quitarse la envidia de arriba, va a quitarse los lengüeteros que son malos, porque esas lenguas son viperinas. Posiblemente cuando sea una persona tan habladora, cuando se muera necesite 2 cajas, una para la lengua y una para él, porque es demasiado. Como no hay otra forma de poder sobresalir, pues entran en ese chanchullo y ese chisme enredador. Muchas personas quieren, por ver a uno ciego, se quedan ellos tuertos. Por eso la lengua es el peor azote del cuerpo. Los hombres o las mujeres verdaderas no están en tanto chisme. Uno nada más se interesa por lo de uno. Uno no se está interesando que si fulanito o ciclanito dijo o que nada de eso. Yo nunca he recibido chisme ni me gusta que me den chisme de nadie. Porque yo no soy un hombre chismoso. Eso se lo dejo yo a algunas mujeres. Porque hay otras que tienen más veroco que muchos hombres. Que tienen más malungo. Que en lengua conga son verocos, que son los cojones del hombre. Hablando vulgarmente. Porque hay que a veces hablar vulgarmente, porque hay que darle a entender cómo es que funciona esta religión. Sin tanto lío, ni tanto cuento, ni que tu muerto te lo va a decir, de que pronto tú lo sabrás, que te lo dirán en sueños, que tú con el tiempo lo aprenderás. Todo eso es mentira. Para que no se espere, hay quien se pasa 10 años de que es muerto para que le diga las cosas, nunca le dice nada. Así que no se estén involucrando en mentiras de que su muerto se lo va a decir, de que ya tendrás tiempo para aprender, que ya llegará el momento para aprender. Todo eso es un cuento. Cuando el Tata no dice las cosas, la mayoría de ellos que no saben nada. Hay otro que sabe y puede enseñarlo, seguro. Yo mismo enseño esto porque sé otras cosas más. Por eso enseño esto. Si yo supiera esto nada más, no enseñaba esto. Iba a enseñar nada más que algo. Pero como conozco eso y otro y otro y otro más, pues dar uno para mí no es nada. Al contrario, me satisface saber que las personas pueden aprender y que van a tener una mejor economía y que van a ayudar a otras personas y que cuando cobren van a estar con consideración a la persona que viene a buscar el trabajo, que no va a ser esa explotación indiscriminada que existe solo por obtener ganancia en la religión. Sí, ya sabemos que el palero tiene que vivir como tiene que vivir todo el mundo, pero entre las cosas que podemos cobrar o no podemos cobrarlo como mucha gente cobra, pues deben tener más consideración con esos ahijados que realmente lo necesitan. Es bueno saber que existen buenos ganguleros, que existen ganguleros de prestigio, que existen otros, bueno, otros son habladores, chismosos, bembeteros, habladores de más, cabezaduras, son todo tipo de cosas, porque no han tenido una educación religiosa. Pero espero yo que a través de todos estos videos que he expresado a todas las partes del mundo, de que comprendan cómo verdaderamente es esta religión. El gangulero echa al trabajo melado y miel de abeja. Como hemos dicho, la miel de abeja, si la echamos solo miel de abeja, vamos a tener problemas porque el trabajo se nos va a calentar. Y nosotros cuando queremos hacer un trabajo para limpiar a una persona, queremos que todo esté fresco. Es por eso que el gangulero utiliza melado de caña y también miel de abeja, Indiambo quincolo y Dimbo musenga. Hacer una limpieza es parte importante en la persona. Fíjense que con una buena limpieza, como dijimos, no hace falta que rayar a la persona. Nah, claro, si la persona tiene guerra, es bueno de que tenga un macuto, un resguardo. Dice
César de Loyo dice carajo, dice en cuyo, dice su cula, dice el encombo, carajo. Así mismito dice su cula, dice el encombo, carajo. Dice abue, dice son abue, carajo. Dice cheche, dice son tatas y tataitas, dicen cheche, bacheche. Así, su cula, el encombo, el tata, adelante del enganga. Estamos viendo la ofrenda que hacemos al cuyo con un ñame, con el cangri mazango, con hojas de maíz y con quimbanza, hierba pata de gallina. También ponemos peonía, que es la semilla roja y negra, que es del cuyo de lucero, que también nos sirve esa semilla para hacer un polvo, para soplar antes de salir a la casa con cascarilla de verdad, con la de cáscara del huevo, con palo vencedor, para abrir nuestros caminos cuando vamos a resolver nuestros problemas. Aprendemos siempre, y esa es la base fundamental de esta religión, aprender. Ya sabemos que de hoy para mañana usted es gangulero. El problema está que le va a tomar muchos años aprender y poder llegar a ser ese gangulero verdadero que todos queremos ser. Sin embargo, otros saltan el lindero, la cerca, y comienzan a hacer trabajo, a inventar, hasta si ven algo en Hollywood, en una película, también se lo incrementan también a la religión, pensando que esta religión es como la presenta Hollywood en los misterios. No es así. Esta religión es una religión que está basada en la naturaleza, en la fuerza y el poder que tienen los espíritus y sobre todo el poder de las propias plantas al cual trabajamos, o tierra, o semillas, o piedras, o matari, que se desempeña en esta religión. Los astros juegan la parte también importante en los trabajos, si bien podemos realizar o hacer una enganga cuando está la luna llena, o cuarto menguante, o media luna, o luna llena, de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer, podemos construir una enganga. También podemos cortar los palos cuando está la luna llena, porque tienen muchas más vibraciones. Las limpiezas con el coco Bambomela busa es realizado directamente con el cuyo lucero para abrir nuestros caminos, para quitar todos los escollos que de un modo o de otro, por envidia o por celos religiosos, las personas pueden tener. Y lo más lindo, que esto sucede entre hermanos religiosos, porque aquel que no es religioso, ese no le va a hacer daño, pero aquel que es religioso va a tener siempre esa mala fe hacia usted. Por eso es que yo siempre me estoy limpiando, sacudiéndome mi encombo, porque siempre tengo algún bembetero que habla de más. Pero eso a nosotros no nos interesa. Nosotros estamos basados en las creencias que tenemos para mantener así nuestras formas primitivas lo más auténticas posible, y a pesar que a muchos no les gustan
de que se hable la verdad, no queda más remedio que expresar con detalle estas formas primitivas que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos y las grandes ciudades de otros países. Un ensalam aleikum, para todos dicen tata, tataíta, yay y engueyo.